La sociedad está llena de dolor. Los problemas personales se multiplican, aparece el miedo, no solamente el miedo personal, sino también el miedo al futuro. Muchas personas están sufriendo en medio de un dolor que muchas veces las personas llegan a pensar que la muerte está siempre ahí, a la vuelta de la esquina. De hecho, existe mucha inseguridad y hay personas que creen ya que la vida no tiene ningún valor. Los problemas económicos están en todo el mundo, los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y las personas viven con un sentimiento de fragilidad, de que no pueden soportar lo que está sucediendo y que muchas veces son vencidos por cualquier enfermedad. No se puede viajar mucho más allá de donde cada uno está viviendo. Y existe también un caos moral. La familia no tiene mucho valor, incluso es despreciada. Hay una gran inmoralidad sexual y existen muchísimos ídolos que son aquellos que realmente mueven el mundo. La verdad es una situación muy complicada porque las personas no son capaces de llegar al fondo de lo que está sucediendo y lo único que quieren es sencillamente un poco más de espectáculo, algo que les haga olvidar durante unas horas o unos días. Muchos se introducen en el placer sin pensar en qué puede pasar en sus vidas, sencillamente para evadirse, para escaparse de la realidad. Quizás algunos de los que me estáis escuchando pensáis que es una definición casi perfecta de lo que estamos viviendo ahora, pero estoy hablando de hace 2000 años, lo que era Roma hace 2000 años. Y sí, tenéis razón también, es una definición casi perfecta de lo que está sucediendo en el día de hoy. Pero en aquel momento, en muy poco tiempo, en muy pocos años, prácticamente al final del llamado primer siglo, absolutamente todo el mundo conocido fue transformado. Y fue transformado por personas normales y corrientes, sin muchas capacidades, sin muchos estudios, aunque había personas realmente estudiadas, sin mucho poder económico, aunque también había personas que tenían poder económico, pero la gran mayoría eran personas del pueblo, como decimos, liso y llano, que fueron capaces de transformar el mundo y crear la mayor revolución en la historia hasta el día de hoy. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué medios tenían? ¿Qué usaron? ¿Qué proclamaron? ¿Cómo trabajaron? ¿Cómo estuvieron trabajando para que el mundo fuera transformado? La gran sorpresa es que cuando leemos el libro de los Hechos nos damos cuenta de que incluso fueron perseguidos, pagaron la gran mayoría de ellos con sus vidas lo que decían, pero tenían una creencia inquebrantable que hizo que al final de ese primer siglo y poco más quizás de 50 años de la crucifixión del Señor Jesús, del llamado Mesías en aquel momento, en un pequeño lugar del Imperio Romano, donde incluso era una situación y un país despreciado por todos. Pero al final de ese primer siglo, los historiadores nos dicen que había más de 500.000 de cristianos, es decir, de personas que se declaraban seguidores de Jesús en todo el Imperio Romano y acabaron transformando absolutamente no solo el imperio, sino toda la historia. ¿Qué sucedió? ¿Por qué? Porque si esa era la situación en aquel momento, esa es la situación que estamos viviendo ahora. Y si queremos transformar el mundo, tenemos que pensar en lo que sucedió en aquel momento. Así que leemos el libro de los Hechos y vemos todos los recursos históricos, no solamente del libro de los Hechos y de los Evangelios y de las primeras cartas que vemos en el Nuevo Testamento, sino lo que otros historiadores nos dicen. Y nos damos cuenta que todo cambió por algo muy sencillo, terriblemente sencillo. A nosotros, a todos los que nos gusta estudiar la Biblia y la historia,
pues leemos el libro de los Hechos e inmediatamente comenzamos a ver todo lo que decían los primeros cristianos, los primeros seguidores de Jesús. Pedro, Pablo, Santiago, los demás apóstoles, cualquier persona que tomaba la decisión de seguir al Señor, ¿qué expresaba? ¿Qué decía? ¿Cuál fue el mensaje que transformó y revolucionó el mundo? La gran sorpresa. Y eso es algo que tenemos que aprender, que la iglesia del día de hoy, del siglo XXI, tiene que aprender. Cuando lees todo lo que ellos dijeron, no importa quién sea el que hable en el libro de los Hechos o en la historia en aquel momento, no están hablando de una doctrina, no están hablando de principios, no están hablando incluso de situaciones o ritos religiosos. Hasta no están hablando, y esa es una gran sorpresa, a veces de la salvación en sí misma. Solo hablan de una cosa, siempre. Y ninguno jamás renuncia a decirlo, aunque solo diga una frase, dice algo siempre. ¿Sabes lo qué? Jesús resucitó. Y esa es la gran sorpresa. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué la iglesia de hoy y en el siglo XXI no sigue predicando el mismo mensaje? Porque eso fue lo que transformó el mundo. Esa es la clave. A veces no tenían ni tiempo hasta de hablar de la cruz, pero sí hablaban de la resurrección de Jesús. Y si pedimos al Espíritu de Dios que nos ayude a ser inteligentes espiritualmente, nos damos cuenta de que incluso la cruz, y sé que entendéis lo que estoy diciendo, si la revestimos de religiosidad, acaba perdiendo su valor, porque un Mesías crucificado es fácil de manejar, lo tenemos ahí siempre en la cruz, hasta nos da pena, pensamos, es el Mesías, sufrió por nosotros. Claro que eso es cierto, pero mientras está ahí en la cruz, no influye en nuestra vida, sé que me entendéis. Pero hablar del Mesías resucitado, hablar de que Dios se hizo hombre, murió por nosotros, fue una cruz, sí, pero resucitó. Entonces Él tiene el derecho a transformar no solo nuestra vida, sino la vida de mi familia y la vida de toda la humanidad. Durante un poco más de un mes, el Señor Jesús estuvo hablándole a todos sus discípulos y a todos sus seguidores después de que fue resucitado, y se mostró a todos, y por eso todos predicaron que Él estaba vivo y sigue estando vivo, y nunca la historia pudo echar abajo esa resurrección del Señor Jesús. Está históricamente probada por todos los recursos arqueológicos, históricos y lógicos que podamos pensar. No hay ninguna duda de la resurrección de Jesús. Tanto es así que hoy comienza a haber una corriente, incluso filosófica, que hablan personas que no creen en Dios y dicen, muy bien, sí, es cierto que Jesús resucitó, pero ¿eso qué diferencia hace? ¿Os dais cuenta? Reconocen que Él mismo ha resucitado, pero piensan que eso no hace ninguna diferencia en la vida. Y no es cierto. Si Él resucitó, y es cierto que resucitó, la vida ya no es la misma. Todo es transformado. Así que el Señor Jesús estuvo durante más de un mes hablando con sus discípulos. A mí me hubiera encantado pasar esos días con Él. Y yo creo que a todos vosotros también. Porque me hubiera encantado escuchar sus palabras. Cómo después de resucitado siguió transformando la vida de aquellos hombres y mujeres que le siguieron de una manera incondicional. Pero la Biblia nos deja algunos detalles por las cosas que Él hizo justo después de resucitado, y son en los que nos vamos a enfocar. Y no vamos a pasar mucho tiempo, porque muchas veces el Espíritu de Dios nos habla y sabe hablar a nuestro corazón mucho mejor de lo que nosotros decimos, y sé que Él lo va a hacer hoy. Así que encontramos el primer momento en el que el Señor resucitado se encuentra, se aparece a alguien. ¿Y sabes quién es? Evangelio según Juan, capítulo 20 y el versículo 13. María Magdalena, aquella de la que el Señor había quitado 7 demonios, y muchas veces los detalles del Evangelio no somos capaces de apreciarlos, de apasionarnos con ellos, y entonces perdemos la belleza del Evangelio. Dice el versículo 13 que, viniendo desde el 12, que los ángeles que se le aparecieron a María porque había ido al sepulcro, ¿os acordáis? Para ungir, digamos, embalsamar el cuerpo del Señor Jesús, le dijeron, Juan 20:13, mujer, ¿por qué lloras? Ella le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús.
Jesús le preguntó, le hizo la misma pregunta, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba del jardín, el hortelano, dijo, Señor, se han llevado, si tú te lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Y Jesús le dijo, el primer mensaje del Señor después de resucitado, ¿lo habéis pensado alguna vez? A una mujer que había tenido 7 demonios. ¿Sabes cuál es el primer mensaje del Señor? Y el primer mensaje para cada uno de nosotros. Y si no comprendemos ese mensaje, perdonadme hermanos, no comprendemos el Evangelio. Es algo tan sencillo como su nombre, le dijo María. Y entonces ella se volvió, se dio cuenta que era Jesús. Y le dijo, maestro. Todos conocéis la historia. Eso es impresionante porque es como si el Señor nos estuviera diciendo, ¿sabes cuál es la primera realidad de haber vencido a la muerte? De que yo estoy resucitado. Y es sencillamente Jaime, es sencillamente cada uno de vosotros con vuestro nombre. Que tú seas tú mismo, tú misma. Porque esa fue precisamente la tentación en la que nosotros caímos cuando el diablo nos engañó. ¿Os acordáis? A Adán y Eva. Le dijo, vais a ser como Dios, querer ser como otra persona. Y de hecho, es impresionante porque justo a María, a la que se le habían quitado 7 demonios, el Señor sencillamente le dice su nombre. Vivimos en una sociedad que siempre quiere ser otra persona. Incluso que el mundo de la apariencia lo es todo, incluso que muchas personas, y no estoy queriendo decir nada malo de nadie, pues se cambia todo su exterior o se operan para ser de otra manera y no nos damos cuenta que la realidad de Dios, lo primero que Él hace al ir a la cruz y al resucitar es devolvernos nuestra dignidad. Dios nos hizo tal como nosotros somos, nos ama como somos y es un creador absolutamente impresionante, por eso nos hizo a cada uno como somos. Y el Evangelio nos devuelve nuestra dignidad. El Mesías resucitado pronuncia nuestro nombre y dice, Jaime, si confías en mí, a partir de hoy vuelves a ser tú mismo. No quieras ser otra persona. El Evangelio nos devuelve la dignidad. ¿Y sabes lo que hizo María? Le abrazó. Porque cuando comprendemos que podemos ser nosotros mismos, que no tenemos que caer en la tentación del enemigo de querer ser otra persona, de querer ser como alguien, de querer ser no sé lo que, entonces abrazamos al Señor y nuestra vida cambia por completo. ¿Qué fue lo que el Señor hizo a partir de ese momento? Y vamos a ir muy rápido porque el tiempo se nos va. Lucas capítulo 24. Y en Lucas capítulo 24 y el versículo 27 encontráis esa historia que todos conocéis, comienza unos versículos antes. Van 2 de camino a Emaús, saben todo lo que ha sucedido, que el Señor ha sido crucificado, pero no esperan nada más. Piensan que el Evangelio es eso y desgraciadamente muchas personas hoy siguen pensando que el Evangelio es eso, que el Señor enseñó de una manera admirable, hizo muchos milagros y fue crucificado y todo se acabó ahí. No. El Señor se les aparece y comienza a caminar con ellos y comienza a hablarles. Y ellos no se dan cuenta que no es el Señor, que es el Señor, perdón. ¿Y por qué no se dan cuenta? A veces espiritualizamos mucho las cosas e incluso juzgamos a otras personas y decimos, ¿cómo no se dan cuenta que es el Señor? Sencillamente porque no esperaban que Él hubiera resucitado, no esperaban que Él estaba vivo y mucho menos que estaba allí con ellos. Y entonces dice Lucas 24 y el versículo 27, comenzando por Moisés y comenzando con todos los profetas y siguiendo con todos los profetas, ¿qué hizo? Les explicó las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Y no hace falta tener mucha imaginación espiritual para comprender que durante los días siguientes, cuando el Señor Jesús estuvo con ellos, después de resucitar, lo que hizo fue una y otra vez explicarles la palabra de Dios, la Biblia, abrirles la palabra de Dios. Y otra vez, perdonadme, voy a ser muy directo hoy,
y espero que el Señor me ayude y que el Espíritu me hable a mí personalmente en primer lugar. Vivimos en un cristianismo que depende demasiado de muchas personas, de los escritores, de los pastores, de los sacerdotes, de los obispos, de los mediadores, de los predicadores, de los evangelistas, de todos. Y estamos a la última siempre con lo que todos están diciendo. Y no nos damos cuenta que solo la palabra de Dios transforma la vida de las personas. Lo que otras personas nos dicen, personas que aman al Señor, pueden ayudarnos en algún momento, porque Dios usa esas palabras, pero no cambia nuestra vida. Solo la palabra de Dios cambia nuestra vida. Y si pasamos más tiempo conociendo el rostro de alguien, algún hombre, alguna mujer, por muy ungido, ungida que sea, más que leyendo la palabra de Dios, nuestra vida siempre va a tener muchos problemas, porque no estamos cara a cara con el resucitado. Esa es la razón por la que ellos, cuando el Señor se va, y ellos no se habían dado cuenta de que era Él hasta que parte el pan, ¿os acordáis de la historia? Dicen, no ardía nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando Jesús nos habla, nuestro corazón es transformado, todo arde. Las palabras de otras personas nos pueden llegar a emocionar, podemos decir, mira qué bonita esta frase, mira qué bien. No está mal eso, pero nuestra vida solo arde cuando escuchamos al Mesías resucitado, al Señor Jesús. Tercero, cuando se aparece a todos sus discípulos, en el capítulo, un poquito más adelante, pero en el capítulo 36, ¿os acordáis? Sí, seguimos en Lucas 24, mientras ellos relataban estas cosas, porque los dos de Maús fueron rápidamente a contarle que habían visto al Señor. Jesús se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Ellos estaban aterrorizados y asustados y pensaron que veían un espíritu. Recordad que no pensaban que el Señor iba a resucitar. Y entonces les dijo, ¿por qué tenéis miedo? ¿Por qué tenéis dudas en vuestro corazón? Tercero, ¿por qué aquellas personas fueron capaces de entregar sus propias vidas en los circos romanos por amor al resucitado? Porque Dios puso paz en su corazón y quitó todo su miedo. La iglesia de hoy, es mi pregunta, ¿tiene paz? Quizás no vemos mucho al resucitado. Sí, sé que me entendéis, vamos a las reuniones y amamos al Señor y no debemos de dejar de hacerlo, pero lo hacemos para saber que el Señor Jesús está allí, que Él nos habla, que nos llena de paz. Y al final, en las situaciones que estamos viviendo y hasta en la pandemia que estamos viviendo y en los problemas que estamos viviendo, problemas de salud, problemas económicos, problemas sociales de todo tipo, pero tenemos paz dentro de nuestro corazón. Porque esa paz solo la da quien ha resucitado, el Señor Jesús. Y es más, solo podemos vencer el miedo cuando le vemos a Él. Por eso, en la carta a los Hebreos y en varias cartas más, el argumento es que cuando el Señor resucita, vence nuestro miedo, vence a la muerte, pero vence también ese miedo a la muerte. Dice, Él vence al que tenía el poder para esclavizarnos por el miedo a la muerte. Así que los primeros cristianos no les importaba en absoluto no les importaba entregar sus vidas en los circos romanos o sirviendo al Señor, sencillamente porque sabían que el resucitado tenía poder, no tanto para restaurar sus vidas, habían aprendido que su vida estaba escondida con Cristo en sus manos, así que nadie se la iba a quitar. Por eso Justino Mártir dice, pueden matarnos, pero no pueden quitarnos la vida. Cuando nosotros nos encontramos con el resucitado, Él nos llena de paz y nos quita todo temor. Y por eso transformamos el mundo. Un poco más adelante, el tiempo se va muy rápido, espero no cansaros.
el Señor les habla por cuarta vez y lo que hace es, dice en el versículo 40, que les muestra las manos, los pies y les muestra sus heridas. Es decir, lo ven a Él. Y es curioso porque en el libro de los Hechos nos dice que fueron los enemigos o aquellos que rodeaban a los primeros cristianos que les llamaron cristianos. Ellos no se llamaban así. O sea, lo dijeron casi como un desprecio, diciendo, estos que son como Cristo, cristianos, como diciendo Cristos en pequeño. Y no se dieron cuenta que estaban nombrando la mayor bendición que alguien puede decir. Cuando alguien te dice sinceramente, es que tú eres un cristiano, te está diciendo, es que tú te pareces a Cristo, tú te pareces al resucitado. Y es lo mejor que pueden decir. ¿Por qué? Porque la diferencia es Él. Otra vez, la diferencia no son nuestras doctrinas, ni es la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. La diferencia es ver al resucitado. Y entonces ver que sigue teniendo las cicatrices de la cruz, a donde fue por amor a cada uno de nosotros para quitar nuestra culpa. Lo sabemos. Pero nos encontramos con Él día a día. Es curioso porque en los primeros días, y lo veis en Juan capítulo 21, lo que hace el Señor es ir encontrándose con cada uno de sus discípulos para resolver cuentas pendientes. Sé que comprendéis esta frase. Primero con Pedro, porque Pedro le había negado. ¿Qué hace el Señor? Le restaura. Después con Tomás, el llamado incrédulo, sin pensar que nosotros cuando decimos que era incrédulo, ¿qué habríamos hecho nosotros en aquella situación? Y entonces le muestra las heridas. También con Pablo. Es decir, encontramos muchos encuentros, perdonad la redundancia, del Señor con cada uno de ellos para restaurarlos. Así que la cuarta razón por la que el Señor resucita y se aparece a ti hoy, ahora mismo, es para resolver tus cuentas pendientes con Él. Sea cual sea la situación en la que estás, sea una situación de miedo, sea porque quizás has rechazado al Señor, o le has negado, o estás dudando, o no crees que Él sea quien dice que es, o estés siguiendo un camino religioso como Pablo, incluso persiguiendo a otros que aman al Señor, tienes que encontrarte con el Señor, con el resucitado, porque Él es el que transforma la vida. Y te aseguro que cuando te encuentras con el Señor resucitado, la vida cambia. Versículo 42, ¿qué hace con ellos? Quinto, y vamos muy rápido ya hacia el final. Come con ellos. Bueno, algunos sonreirán, yo soy gallego, me encanta la comida, sé que a muchos de vosotros también, pero siempre me encanta que el Señor está comiendo con todas las personas. Nunca despreció una invitación a comer, incluso cuando los fariseos le invitaban, porque estaba queriendo enseñarnos que la clave es la relación con Él. Sí, la relación como Salvador, sí, ver sus heridas y lo que Él hizo por nosotros, sí, verle resucitado, pero que nunca olvidemos que es una relación diaria, continua, de comer con Él. De que no haya un solo momento en nuestra vida sin que Él esté. Por eso el mundo fue transformado, porque los discípulos y sus seguidores, los hombres y mujeres que le vieron, se dieron cuenta que se trataba de vivir de una manera diferente, se trataba de dignificar, de que Él dignificaba nuestra vida y entonces nosotros dignificamos la vida de la familia. Se trataba de que las mujeres y los niños despreciados por completo en aquel momento, incluso había contenedores en donde se tiraban niños recién nacidos cuando eran despreciados por su familia. Eso era normal en la época de Roma. No se podía hablar con una mujer en público, ni siquiera con tu propia mujer. Hay datos históricos que nos muestran que un senador romano incluso fue desposeído de su cargo por haberle visto hablando con su mujer en público. Es decir, cuando muchas personas eran despreciadas, de repente aparecen unos locos, entre comillas, que han visto a alguien resucitado y comienzan a dignificar a su familia, comienzan a entregar su vida por ellos, a creer y a comprender que si Cristo había muerto por ellos, ellos tenían el deber
y lo hacían con amor de morir por sus familias. Comienzan a ver que su trabajo, aún siendo esclavos, era digno y que debían hacer todo bien, sencillamente porque amaban al resucitado y trabajaban siempre para él, no solamente cuando su amo los veía. Comenzaron a ver cómo las personas que tenían esclavos inmediatamente los liberaban porque habían conocido al Señor Jesús, les había rescatado de una esclavitud más profunda y entonces ellos habían comprendido que no podían tener esclavos. Es decir, la sociedad fue transformada. ¿Por qué? Porque comían con el Señor todos los días, ¿me entendéis? Todos los días estaban con Él. Y no podían pasar un solo momento sin Él. Y se trataba de transformarlo todo, pero no como una lucha revolucionaria. La revolución estaba dentro de ellos, porque comenzaron a comprender que había que ayudar a los pobres. Había personas que sencillamente eran llevadas a los circos romanos, eran asesinados y a veces sus hijos, sus familias quedaban sin nada. ¿Qué hacían los demás cristianos? Los traían a sus casas, les daban todo lo que tenían. Había personas que eran extranjeros y que venían de un lugar a otro y no tenían dónde estar. ¿Qué hacían? Los tomaban en sus casas, amaban a los extranjeros, daban todo por ellos, ayudaban a las viudas. Y así transformaron la historia, porque cambiaron el sistema por completo, siguiendo al resucitado, al que dijo, es mejor dar que recibir, al que nos enseñó que debíamos amar a nuestros enemigos. Sigo y muy rápido ya al final, porque el tiempo se va. Versículo 47, les regala el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios les dice, el versículo 47, un poco más adelante, cuando habla de que ellos van a transformar el mundo, de que van a ser completamente diferentes, les dice, recibid mi Espíritu. Sabéis, hoy tenemos muchos medios, más que nunca, muchas posibilidades, más capacidad económica que nunca, más iglesias que nunca, más posibilidades incluso de conectarnos en Internet que nunca. Pero muchas veces despreciamos al Espíritu de Dios porque hacemos todo tal como nosotros creemos y tal como nosotros queremos. Y muchas veces hacemos planes y al final decimos, bueno, vamos a orar para que Dios bendiga nuestros planes. Y no nos damos cuenta de que la cosa no es así, la vida no es así. Es como si le hubiéramos domesticado. Y queridos, esto pasa en todas las denominaciones, en todas las iglesias, desgraciadamente. No hay nadie que se salve de esto. Todos tenemos al Espíritu Santo como en una serie de normas, de actuaciones, depende de la denominación o de la iglesia, y pensamos que Él siempre va a hacer lo que nosotros decimos, y no. El libro de los Hechos realmente debería llamarse los Hechos del Espíritu Santo, porque es Él el que dirige todo. No hacen nada sin orar, no hacen nada sin pedir que el Espíritu Santo les guíe. Es más, el Espíritu Santo a veces les dice, no vayas a predicar ese lugar, hay que esperar, vamos a ir ahora a otro sitio. Y ellos le obedecen. Y no nos damos cuenta que mientras no dejemos que el Espíritu de Dios gobierne por completo nuestra vida, no vamos a ser creyentes espirituales. Y la iglesia no va a ser espiritual. Por muchos medios que tenga, por muy bonito que sea el espectáculo, por más que nos emocionen las canciones, las predicaciones y digamos, esto es como estar en el cielo, pero al final sí, quizás estamos en el cielo por unos momentos, pero nuestra sociedad no es transformada. Y desgraciadamente hoy hay muchos países donde hay un tanto por ciento muy elevado de creyentes y los países siguen exactamente igual y la sociedad no es transformada porque no es el Espíritu Santo el que está dirigiendo todo, somos nosotros. Por eso, el imperio más impresionante de toda la historia, según todos los historiadores, y el más poderoso y el más fuerte, cayó por el poder del amor. ¿Por qué? Porque había miles de personas que cada uno descansaba en el Espíritu Santo y hacía lo que el Espíritu Santo le decía, porque lo habían visto por el poder del Mesías, de Jesús resucitado.
Por eso, el texto que comenzábamos al principio y quizás podemos recordar ahora, Mateo capítulo 28, del 18 al 20, termina con una misión. Lo séptimo que el Señor nos regaló al resucitar. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todos. ¿Y para qué? La gran sorpresa, y con esto quiero terminar, y perdonadme que me haya extendido un poco. ¿Para fundar iglesias? No. ¿Para que el cristianismo sea conocido en todo el mundo? No. ¿Para que todos sepan que nuestra doctrina es la verdadera, la correcta? No. Id y haced discípulos. ¿Queremos que nuestra vida sea transformada? Pues solo siendo discípulos de Jesús es transformada, solo siendo discípulos del resucitado. ¿Queremos que nuestra familia sea transformada? Solo siendo discípulos del resucitado es transformada. Queremos que nuestro entorno y el país entero, el mundo entero, sea transformado solo si hacemos discípulos de Jesús. Y eso es un contraste, incluso nos choca y hasta seguro que estáis pensando, ¿pero qué está diciendo este hombre? Porque hoy el cristianismo teóricamente se ha extendido muchísimo, tenemos más denominaciones que nunca, más creencias que nunca, más iglesias abiertas que nunca, en nombre de las denominaciones, en nombre de misiones, en nombre incluso de personas, en nombre de obispos, sacerdotes, en nombre de todo tipo que te puedes imaginar, pero hay muy pocos discípulos de Cristo. Y la gran mayoría de ellos, en medio de toda esta maraña de iglesias y de denominaciones y de misiones y de nombres, sin darnos cuenta que lo único que transforma la vida es Jesús resucitado. Id, dijo él, y haced discípulos a todas las naciones, porque solo Él cambia la vida de cada uno, la vida de nuestra familia y la vida de toda la sociedad y la vida del mundo. Las doctrinas, aunque sea la verdad entre comillas doctrinal, sé que me entendéis, no cambia nada, porque la verdad es una persona, es Jesús. Así que nuestra vida es transformada. Él lo dijo, yo soy la verdad, ¿os acordáis? Cuando nos vemos, nos encontramos con Jesús resucitado y dejamos que Él gobierne nuestra vida. Y por medio de su Espíritu le honramos a Él y vivimos bajo el cuidado del Padre siempre. La Trinidad está involucrada en el proceso de transformación de la humanidad, porque es lo que Dios quiere. Así que terminamos con la promesa del Señor Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. ¿Vamos a seguir viviendo más o menos bien, intentando seguir al Señor, intentando ayudar en la iglesia? Todas esas cosas son buenas, sé que me entendéis. ¿O vamos a comenzar la revolución, como ocurrió en la primera iglesia? Porque ellos ni se plantearon lo que iban a hacer, sencillamente vieron a Jesús resucitado, le siguieron, entregaron sus vidas por Él, dejaron que el Espíritu Santo les guiase en todo y eso fue lo que quisieron hacer y nada más. ¿Somos capaces de hacerlo nosotros? Porque eso no comienza con el cristianismo en general, con muchos de sus nombres y apellidos, comienza con cada uno de nosotros en particular. No comienza con la iglesia a nivel general, comienza con la iglesia donde yo estoy en este momento. ¿Me seguís? Porque esa es la promesa del Señor Jesús. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Me encanta, sabéis que me encantan estar con los niños y los jóvenes porque son muy sinceros. Una vez a un niño en la escuela dominical le estaban diciendo: el mundo se va a acabar, estaban hablando sobre la segunda venida del Señor, ¿qué vamos a hacer? Y él dijo: no importa, podemos vivir bien sin Él. Para mí es la mejor explicación de esa frase del Señor Jesús. Yo estoy con vosotros todos los días hasta que el mundo se acabe, y si se acaba, no importa, porque yo sigo estando con vosotros. Esa es la promesa que el Señor me hizo a mí, os hizo a cada uno de vosotros, resucitado, recuérdalo. Vas a vivir día a día con Él, en todas las situaciones de la vida, dejando que el Espíritu no solamente te lleve, sino te guíe, sabiendo que el Señor no te va a abandonar nunca, suceda lo que suceda.
Es su palabra. Si creemos en su palabra 100%, y realmente tenemos que hacerlo, tenemos que creer 100% que va a estar con nosotros todos los días hasta el final de los siglos, y cuando los siglos acaben, seguirá con nosotros, porque tendrá los cielos nuevos y la tierra nueva preparadas para cada uno de nosotros. ¿Vamos a vivir de esa manera? ¿O vamos a entretenernos unos años aquí con unas pocas creencias, con unos cuantos momentos absolutamente gloriosos, y es cierto en la presencia del Señor, y no debemos dejar eso, sé que comprendéis mi argumento? ¿O vamos a comer con el Señor todos los días y vamos a decirle: Señor, yo no quiero pasar ni un solo segundo de mi vida sin que tú estés? Porque la diferencia la marca que tú has resucitado. Y no voy a hablar con una sola persona del Evangelio sin recordárselo. ¿Sabes cuál es el secreto del Evangelio? Jesús ha resucitado. Así que tú puedes ser tú mismo, tú puedes tener paz en tu corazón, tú puedes vencer todos los miedos porque Él los vence por ti, tú puedes vivir una relación personal con Dios. Él va a transformar tu vida y la vida de tu familia y todo tu entorno, y tienes vida para siempre. Pero ¿sabes por qué? Con un encuentro con el resucitado. Abre la palabra de Dios, búscale a Él. Háblale a Él, y entonces te darás cuenta que Él lo transforma todo. Y entonces comenzaremos a transformar también con el poder del Espíritu de Dios, no con nuestro poder, sino con el poder del Espíritu de Dios, nuestra familia, el lugar donde trabajamos, nuestra sociedad y el mundo entero.